¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a un episodio más de su canal Latidos de Simio, un espacio para los libros, para la literatura, donde hacemos recomendaciones, comentamos algunos libros y que los cuales queremos compartir con todos ustedes una conversación, digamos, de lector a lector, aunque sea de manera virtual. Bueno, sean todos bienvenidos y antes de continuar con el video, pues agradezco tu like, que compartas el video, si gustas comentarnos, suscribirte al canal, invitar a personas que tú conozcas, que creas que puede ser de interés este contenido, les puede llamar la atención, les puede ser agradable, etcétera. Te lo agradecemos de antemano y bueno, también agregar que los invitamos a nuestros dos blogs. Tenemos dos blogs, uno que se llama Palabra de Simio, blogspot.com, donde escribimos algunos artículos, subimos algunas reseñas también, y compartimos fragmentos de libros que nos parecen interesantes y que también queremos compartir con todos ustedes. Y el siguiente blog, que es musicadesimios.blogspot.com, donde hacemos reseñas sobre discos de rock, de metal que nos parecen interesantes y que también con gusto compartimos para todos ustedes. Bueno, vamos a comenzar un episodio más de este su canal, Latidos de Simio, con otro libro de un ensayista, un libro de ensayos muy interesante que a continuación quiero compartirlos con todos ustedes, que se llama Crítica Práctica, Práctica Crítica, de Roberto González Echevarría. ¿Quién es este escritor? Bueno, yo no tenía noticia de él hasta que en una feria de libros hallé este ejemplar muy interesante, del cual quiero compartir con todos ustedes, platicar brevemente de qué trata, qué viene en sus páginas. Pero antes de comenzar, antes de continuar, González Echevarría, Roberto González Echevarría es un escritor cubano, nacido en 1943, es catedrático, especialista en literatura, hizo su carrera universitaria en la Universidad del Sur de Florida, un máster en la Indiana University y se doctoró en lenguas románticas por Yale. Es decir, es un catedrático muy especializado, bastante especializado en literatura, ha tenido también algunos reconocimientos honoris causa. Entonces, estamos ante un especialista, un crítico literario. Bueno, pero también hay de crítica a crítica, porque está la crítica, la de los lectores, llamémosle aficionados, y a la crítica realizada por los especialistas, los académicos, que muchas veces suele pasar, rozan, digamos, la excelsitud y otras veces lo indescifrable. Tratan de descifrar tantos códigos de las novelas, de los libros, que a veces lo convierten aún más hermético, más indescifrable. Bueno, hace poco de hecho grabamos un video hablando sobre la crítica literaria, y las implicaciones respecto a este oficio como una especie de ejercicio complementario de la literatura. Pues bien, no haré una segunda parte, aunque este libro trate del tema de la crítica literaria. Más bien voy a hablar en cómo aborda este crítico, este escritor cubano norteamericano, los libros, la literatura y los análisis que va haciendo respecto a esto. Y les decía también, González Echevarría es otro de esos escritores que no conocía, pero tuve la suerte, porque la verdad fue una suerte haber encontrado este libro, Crítica Práctica, Práctica Crítica, editado por el Fondo de Cultura Económica y publicado en el año 2002. Bueno, este libro hace un análisis de obras, digamos, con un rigor académico profundo y hasta podríamos decir que especializado, ¿no? Muy analítico, profundiza demasiado, bastante en los libros que analizan los autores. Sin embargo, no por eso, no por ser un académico o especializado, tiende a la petulancia, ¿no? Sin embargo, eso es algo muy atractivo, ¿no? Porque muchos críticos son tan, digamos, tan rigurosos, que hace que los lectores, en vez de querer conocer más las ideas o las posturas o los análisis que hacen algunos críticos, hace que como que uno se aleje de ellos, ¿no? Y simplemente se queda con la obra. ¿Por qué? Porque creo que a todos nos ha tocado conocer catedráticos que por su conocimiento de ciertos
de ciertas obras, pues digamos que se sienten un poco superiores a los mortales lectores, ¿no? Y yo creo que la literatura, o así la entiendo, la literatura debe estar alejada de la arrogancia y más bien debe suponer la cercanía entre los lectores, sobre todo entre los nuevos lectores y los ya consagrados, los lectores de toda una vida. Debe haber una especie de, de no lucha de egos, sino una especie de hermandad que se va creando entre lectores, es decir, recomendarse libros, hablar de ellos, ¿no? Eso yo creo que es más importante en la literatura que las envidias, ¿no? Eso es lo que yo creo respecto a la literatura. Pero bueno, no nos desviemos del tema y regresemos a este libro de Roberto González Echevarría, el cual, les soy sincero, me dejó grandes lecciones de crítica literaria, incluso me deslumbró por momentos, tiene aspectos muy interesantes de análisis, eh, e incluso algunas referencias históricas, muy lúcido, es un escritor, es un crítico escritor muy leído, ¿no? Conocedor de amplios espectros de la literatura, de la investigación, etcétera, que de verdad tiene unos momentos que te hacen pensar y repensar la literatura. Bueno, y esto en función porque en este canal pues intentamos hacer un poco de crítica, no tanto una recomendación superficial de los libros, y es por eso que libros como este pues nos enseñan mucho, ¿no? Nosotros somos muy receptivos de los libros y si un autor nos enseña otras cosas, otras miradas, otras perspectivas de la literatura, pues son bienvenidos, ¿no? Porque nos ayudan a crecer, a retroalimentarnos y de esta manera también, de forma humilde, compartirlo con todos ustedes. Aunque claro, no soy ningún crítico literario, pero creo que también lo veo como un reto analizar los libros, ¿no? Porque cada lector tiene su propia lectura, valga la expresión de los libros. Ya decían algunos que un libro, pese a que lo lean muchas personas al mismo tiempo incluso, no es el mismo libro. Se parece a ese río de Heráclito, ¿no? La figura de que el río, aunque es el mismo río, para la expresión, no es el mismo río porque sus aguas están en constante movimiento. Lo mismo sucede, creo, con los libros, aunque sea el mismo libro, cada lector tiene su propia lectura. Ahora bien, ¿de qué libros y autores nos habla crítica práctica, práctica crítica? Bueno, nos habla desde Cristóbal Colón, nos habla de las novelas de Indias, hace un estudio profundo de la obra de Alejo Carpentier, porque es cubano también. También hace un análisis muy lúcido y profundo de Jorge Luis Borges, de Severo Sarduy, de autores del boom como García Márquez. Además toca otros temas muy interesantes y algo que me llamó mucho la atención, que es por qué las novelas no deben parecer novelas, ¿no? Es algo que me puso a pensar, entonces, ¿cómo? Que cuando uno agarra una novela debe sentir el lector que no está leyendo una novela, sino está leyendo otra cosa, pese a que tenga el formato de novela. Un estudio y un análisis bastante interesante que viene haciendo aquí González Echevarría. Y entre otros temas también habla del béisbol, ¿no? Porque sabemos que Cuba es un país muy beisbolero, una historia interesante de cómo inició, cómo llegó a Estados Unidos, etcétera. También la música cubana que se conoce hoy en día. Y también habla del canon literario. ¿Qué es el canon literario? Ya sabemos ese famoso libro de Harold Bloom, ¿no? El canon occidental. Pues Echevarría también hace un análisis de lo que es el canon, ¿no? He notado también que en algunos canales o incluso a mí me han, digamos, atacado de que porque hablo de libros muy conocidos o los canónicos, ¿no? Pero creo que el canon es base de todo para de ahí irse a otras lecturas, ¿no? También creo que uno tiene que ampliar el espectro de lecturas y hablar de los conocidos y también de los no tan conocidos, pero que creo valen la pena leer y que aquí creemos que compartir esos autores poco conocidos va a hacer un pequeño impulso para que tenga más lectores. Con que tenga uno o dos, creo que sería suficiente. O como lo decía Borges, no es la multitud de lectores, sino saber que 5, 10, 20, 30 me leen, pero que yo los reconozco.
él se daba por satisfecho. Más o menos esa es la idea de algunas cuestiones de la literatura y los lectores. Bueno, ya sin irnos más lejos, les recomiendo muchísimo este libro de sí, es un académico, un especialista en literatura, pero no lo debemos ver con cierta reticencia o pensar de que, bueno, es un académico, se va a poner exquisito o elevado. En algunos aspectos sí, hay partes porque obviamente maneja una técnica, obviamente maneja un discurso especializado en la literatura, pero es muy ameno, muy interesante. Y eso nos permite crecer también como lectores, ¿no? Saber un poco de crítica ayuda a crecer como lectores de literatura. Y entonces recomiendo mucho Crítica Práctica, Práctica Crítica de Roberto González Echevarría, publicado por el Fondo de Cultura Económica en el 2002. Si lo ven por ahí, no duden en leerlo, es un libro muy ameno, muy interesante. Eso sí, son casi 300 páginas de pura crítica literaria. Muy interesante de leer, de acercarnos. Creo que si se van a las librerías del fondo, no creo que haya problema en conseguirlo. Bueno, entonces esta fue la recomendación de hoy de su confiable y honesto Latidos de Sim. Bueno, gracias por ver el video, por compartir, por comentar, por suscribirte. Comparte el video, recomiéndanos con personas que puedan interesar el contenido, lo cual se los agradeceré mucho y esperemos verlos pronto de lector a lector y les mando un abrazo virtual y felices lecturas. Hasta la próxima.